¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Yo feliz y contento de poder llevarles una nueva edición de Así lo siento, este podcast que en lo particular me ha llenado de muchísima satisfacción porque es increíble el poder que tiene la palabra y sobre todo cuando uno tiene un interés bien genuino de ayudar a los demás. Como siempre agradezco a mi gente de Óptica Saga por estos maravillosos lentes, también a mi querida gente de @nh.ve, Nereida Herrera, mis camisas maravillosas como siempre y por supuesto mi pana Daniel G. Jiménez por este look que el otro año prometo que me lo voy a cambiar porque año nuevo, vida nueva y muchas cosas más que pronto les contaremos serán nuevas. Esto es Así lo siento. Hoy les voy a hablar de algo que me gusta muchísimo, las metas. Las metas parece mentira, pero cómo nos motivan, cómo nos impulsan y sobre todo hay que entender que una vida sin metas es una vida sin propósito, es una vida que anda por allí a la deriva, aunque hay muchas personas que aseguran que proponerse metas, fijarse metas, nos puede causar mucha frustración, mucha impotencia. Incluso personas aseguran que las grandes mentes de la humanidad y sobre todo los grandes emprendedores no habían fijado ciertas metas. Esto es bastante subjetivo porque habría que preguntarle a Steve Jobs, habría que preguntarle al de Toyota, habría que preguntarle a Thomas Alva Edison si jamás se propusieron unas metas y estoy convencido de que algo estaba por allí en mente. Ahora bien, probablemente lo que no tenían era esa esquematización de las metas, cosa que hoy en día está muy en boga, que si escribe aquí, que si ponlo en la nevera, que si redáctalas de esta manera, que si en tiempo presente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo particular para mí las metas son fundamentales porque son propósitos. Y un propósito definido, un propósito que te genere convicción y que además tú sientas pasión por concretarlo, eso te va a motivar, eso te va a llevar a otros niveles y sobre todo va a despertar algo muy importante como lo es la pasión. Así que hoy vamos a hablar justamente de las metas. Para mí lo más importante en este mundo de las metas, en este mundo de la visualización, del decreto es definitivamente escribir. Para mí escribir es un desahogo en primer lugar. Cada vez que tengo un problema, cada vez que pienso algo, yo automáticamente agarro mi teléfono y comienzo a redactar porque es una vía de escape de la realidad y también es un método, es una forma de drenar, de hacer catarsis, sobre todo también de no dejar escapar ciertas ideas. Así que escribirlo todo es fundamental. Incluso los psicólogos aseguran que cuando tenemos algún tipo de rabia, de frustración, ira hacia alguien, que escribamos eso que somos capaces de decirle de frente. Empezamos ahí. Yo te detesto por esto y por esto. Y de verdad no me gustó lo que me hiciste aquel día porque en muchas ocasiones cuando tenemos a estas personas de frente somos incapaces de decirles todo lo que pensamos y todo lo que sentimos. Así que escribir es fundamental. Entonces, para hablar justamente de las metas, ¿cómo tenemos que escribirlas? Para mí es fundamental el decreto y evitar entonces el deseo. Yo deseo una oficina nueva. No, yo tendré una oficina nueva. Yo merezco una oficina nueva. Yo quiero y voy a trabajar por una oficina nueva. Esto quiere decir que dejaremos a un lado el anhelo. Yo desearía alguna vez ser rico. Yo desearía alguna vez tener un carro. Yo desearía alguna vez cambiar de trabajo. No, yo voy a cambiar de trabajo, yo voy a cambiar de carro, yo voy a cambiar de oficina, yo voy a cambiar de novia o de esposa, si es que también necesitan un cambio tan importante a nivel sentimental en sus vidas. Así que hay que escribir las metas. Y esto nos lleva a una poderosísima reflexión. ¿Cuántas metas debo escribir? Aquí sí yo concuerdo con muchos autores y con muchos pensadores modernos que dicen, es verdad, la gente está llena de muchísimas metas y comienzan a escribir 200 metas. Para mí es importante segmentar las metas, crear un filtro. ¿Cuáles son esas metas realizables? Entonces, en vez de escribir 50 metas, 100 metas, que hay gente que yo las he visto, escriben esa cantidad de metas, bueno, vámonos por unas 10 metas, 12 metas, 15 metas máximo, 20 metas, pero que sean viables. Cuando hablamos de viabilidad, estamos hablando de capacidad. Sobre todo entender que a veces el exceso del sueño, el exceso no del sueño de dormir, ¿no? El exceso de soñar o soñar en exceso, ¿vale? Que sería lo correcto, soñar en exceso
Quizá no estar con los pies en la tierra nos hace frustrar demasiado a los seres humanos. Entonces la viabilidad parte desde mi capacidad, desde mis cualidades, desde mi empeño, desde mis deseos y sobre todo entender que nacimos para algo. Tenemos un propósito. Como decía la gran Viola Davis, ganadora de muchísimos premios, como una gran actriz que es, alguna vez dijo que los 2 días más importantes de un ser humano es cuando nace y cuando descubre para qué nació. Cuando hablamos entonces de propósito, como dice mi pana José Jacinto Muñoz, del libro Gente con Propósito, uno no puede ayudar a las personas a conseguir su propósito. El propósito lo consiguen las personas entendiendo cuáles son sus cualidades, sus virtudes, sus ganas. Y además ellas hablan solitas. Yo nací, por ejemplo, para hablar. Me gusta hablar. Imagínense que yo naciendo para hablar, sabiendo que me gusta hablar, entendiendo que hablo bien y que además tengo reciprocidad con las personas cuando hablo, es decir, mi comunicación es efectiva. ¿Cómo yo no voy a hablar? ¿Cómo yo no voy a trabajar en función al habla? ¿Cómo yo no voy a desarrollar un emprendimiento o un negocio con el habla? Entonces, para hablar de metas viables, realizables, tenemos que saber cuál es nuestro propósito. ¿En qué somos buenos? ¿Cuál es nuestra capacidad? Y créanme que esto también va a ayudarnos a evitar la frustración, la impotencia y esas emociones que definitivamente no nos llevan a nada bueno. Un elemento fundamental de las metas es que nos gusten. Cuando hablamos de gusto es porque sentimos pasión, es porque definitivamente nos conectamos con eso. Por ejemplo, el próximo año yo voy a rebajar, que es una de las metas que la gente normalmente se coloca a final de año y lo peor es que comienza el año y todavía no lo puede cumplir. Yo quiero bajar de peso porque me gusta, porque me quiero sentir bien. Yo el otro año, como gerente de X empresa, necesito mejorar mi oratoria. De verdad que mi oratoria es deficiente, sufro de miedo escénico, mi voz es muy plana, mis presentaciones son aburridísimas, son horribles. Bueno, si te gusta, si te motiva y además sabes que te va a beneficiar, ¿por qué no hacerlo? Entonces estamos hablando de metas que nos gustan, que nos apasionan. Por ejemplo, el próximo año nosotros acá en Sentir Comunicaciones y como marca personal queremos crecer, queremos proyectarnos en toda Latinoamérica. Entonces estamos trabajando con metas que nos generan muchísima inversión, pero que definitivamente nos impulsan a trabajar más, que nos impulsan a ser mejores y sobre todo nos impulsan a generar más y más y más contenidos. Esto quiere decir que son metas que nos motivan, metas que nos llenan de entusiasmo, de ganas de salir adelante. Una de las cualidades que también deben tener estas metas es que definitivamente tienen que ser específicas. Cuando hablamos de metas específicas, nos referimos a ponerle color, ponerle un nombre, caracterizarlas, detallarlas, describirlas. Por ejemplo, yo, Miguel Zambrano, el próximo año voy a dar 10 conferencias en las universidades porque creo que a la universidad venezolana le hace falta motivación, le hace falta contenido de calidad, sobre todo en las escuelas de comunicación social. Pero esto va a ser en el primer semestre del año. No, el primer semestre del año es demasiado. Esto va a ser en el mes de marzo. El mes de marzo. ¿Por qué el mes de marzo? Porque bueno, ya pasó carnavales, la gente nuevamente está conectada con la academia, con la preparación. Entonces, en el mes de marzo yo, Miguel Zambrano, me propongo hacer conferencias en 5 universidades en Caracas. Son metas específicas. Y estas metas específicas a mí me van a mover en función a ese propósito. Por ende, cuando yo hago una meta o decreto una meta que es muy amplia, que no tiene tiempo, que no tiene límite, definitivamente se me puede olvidar. Se me puede pasar. Capaz perdí hasta el interés. Y ojo, es válido, pero de eso vamos a hablar más tarde. Entonces, las metas específicas son fundamentales. Yo el próximo año voy a dejar de comer carbohidratos en la noche en abundancia porque el exceso de hamburguesas me tiene así. Bueno, una meta específica, pero por favor, cúmplala. Cúmplala para que se llene de satisfacción, para que se llene de endorfinas y esto, por supuesto, también le va a permitir generar nuevas metas y, por favor,
eso también le va a ayudar a impulsarse más. Así que piense muy bien su meta específica para que estas metas específicas lo lleven hasta ese propósito deseado, hasta ese objetivo que todos queremos alcanzar. Nosotros, cuando trabajamos en función a un propósito, cuando trabajamos en función a una meta, tenemos que ver las metas como crecimiento, como una oportunidad de mejora. Hay gente que se vuelve terca con cierta meta porque alguien le dijo que tenía que cambiar cierta cosa. O probablemente la sociedad lo impulsa a cambiar algo que él definitivamente no quiere cambiar. Las metas tienen que decretarse, tienen que hacerse y sobre todo tienen que convertirse en realidad para hacernos crecer. Las metas que nos hacen crecer son las metas que nos motivan muchísimo más. Por ejemplo, cuando hablamos de a nivel profesional, de una meta que nos permita alcanzar un logro grande, por ejemplo, emprender un negocio, por ejemplo, obtener un cargo gerencial, por ejemplo, expandir ya nuestro negocio, estas metas que sabemos que nos hacen crecer, nos impulsan, nos motivan, nos llenan de fuerza, pero muchísimo cuidado. Aquí nuevamente volvemos con las metas realizables, con estar conscientes con saber cuáles son nuestras capacidades, porque también a veces creemos que hay metas que nos hacen crecer solo porque nos van a generar más dinero o porque nos van a generar una mayor imagen mediática en la sociedad, y esto definitivamente no tiene nada que ver con esto. Cuando hablamos de metas que nos hagan crecer es porque cuando nosotros entendemos que el éxito lo dividimos en dos. Está el éxito profesional y está el éxito personal, y las dos de una u otra forma tienen que mantener cierto equilibrio, y allí sí podemos medir cuánto nos hace crecer una meta. A nivel personal, hacer las cosas que nos gusten, que nos hagan sentir bien, que nos hagan ser felices, y sobre todo que esa felicidad que tengo yo, perdón, también pueda hacer crecer a mi familia, también pueda hacer sentir bien a mi familia. Entonces, ese es el éxito personal. Pero está el éxito profesional, que es ese donde buscamos reconocimiento, donde la gente nos reconoce, donde la gente nos admira, donde la gente de una u otra forma también puede generar cierto fanatismo hacia nosotros como marca empresarial o como marca personal. Así que cuando hablemos de crecimiento, entendamos a nivel de qué estamos creciendo, a nivel personal o a nivel profesional. Y si las dos van de la mano, pues mucho mejor. Toda meta que te haga crecer y que además tú concientices que te haga crecer, te va a impulsar mucho más. A las metas hay que ponerle tiempo límite. Y cuando hablamos del tiempo límite, se basa justamente en ser muy específicos. Yo voy a bajar 12 kilos en los primeros 3 meses del año, porque cada mes me voy a pesar y estoy convencido de que eso se va a lograr. Ustedes dirán, pero ¿por qué Miguel siempre está anunciando el tema de las dietas? Porque estamos en Navidad, estamos en diciembre, la gente come muchísimo carbohidrato, la gente bebe alcohol, bebe muchísima gaseosa, y por supuesto que el otro año una de sus grandes metas es rebajar esos kilitos de más. ¿Verdad, Vicente? Sí. Vicente ya está anotando ahí a ver cómo es que va a hacer las metas. Entonces, Aprobado. aprobado, dice Vicente. Cuando hablamos de tiempo límite en las metas, por favor, colóquenle una fecha. Yo, Miguel Zambrano, el 25 de marzo voy a dar 50 conferencias en Venezuela y tengo que hacer todo lo posible por dar 50 conferencias antes del 23 de marzo. Eso es un tiempo límite que me va a obligar a mí a trabajar en función a ello. Y por supuesto yo voy a hacer todo lo posible junto a mi equipo de trabajo, junto a mi equipo de producción, para que esas 50 conferencias se den. Yo, Miguel Zambrano, voy a dejar de ser tan mañoso. Yo soy muy mañoso. Yo soy una persona sumamente picky, como se dice por allí. Entonces yo, Miguel Zambrano, voy a dejar de estar tan pendiente el próximo año de las manchitas en la camisa, porque cuando tengo una manchita en la camisa no me puedo concentrar en más nada. Eso es una meta específica, pero yo dije justamente que arrancando el año en enero iba a dejar de ser tan picky. Entonces me pongo como reto que antes del 20 de enero voy a mancharme unas cuantas veces la camisa para yo poder concentrarme en otras cosas. Vicente se ríe porque sabe que es verdad. Eso es una meta específica con tiempo límite. Así que cualquier tipo de meta que nosotros le coloquemos una fecha de caducidad nos va a mover, nos va a potenciar. Así que por favor pónganle fecha límite a sus metas. También cuando hablamos de metas, el seguimiento es clave. Si yo le coloco una fecha límite, si ya yo coloqué una fecha específica, pero además es una meta viable, es una meta que me va a hacer crecer, es una meta específica con su tiempo límite, yo debo hacerle seguimiento.
Por ejemplo, yo me propuse en el primer semestre del año cambiar de oficina. Y estoy trabajando en función a cambiar de oficina. Antes de julio yo ya debo estar mudado porque además son 6 meses para trabajar, para producir. Yo cada mes debo hacer un seguimiento. ¿Cuánto dinero estoy ahorrando para poder alquilar la nueva oficina? ¿Cuánto dinero estoy ahorrando para poder ir comprando lo de la nueva oficina? ¿Qué estoy haciendo yo en función a comprar mi nueva oficina? ¿Estoy creciendo en el mercado? ¿Tengo la suficiente demanda y por supuesto ofrezco la suficiente oferta para mudarme a oficina? Es un ejemplo. La gente de las dietas. Entonces se propuso que en los primeros 3 meses del año iban a bajar unos 20 kilos porque es justo y necesario. Bueno, cada día revise el peso. Cada semana tómese la tensión, vea cómo están sus niveles de triglicéridos y esto poco a poco usted lo va a ir registrando para llenarse de entusiasmo, de energía y de motivación para entender que va por buen camino. Así que cuando nosotros le hacemos seguimiento a nuestras metas, nos impulsamos, nosotros comenzamos a crecer, nosotros comenzamos a entender todo lo que necesitamos para que esta mezcla crezca. Por ejemplo, hay algo que hoy en día está en boga que son las redes sociales. Miguel, ¿cómo crecer en las redes sociales? Entonces la gente se pone como meta que el próximo año, en los primeros 4 meses, es decir, antes de abril, ya va a crecer en seguidores. Entendamos que hoy en día las redes sociales tienen como meta, hablando de metas, vender contenido. Ya la gente es muy recelosa con te sigo y me sigues. Ya es recelosa con ay, qué chévere lo que escribió, lo voy a seguir. No, la gente hoy en día está exigiendo cada día más, valga la redundancia, contenido de calidad. Que mi imagen se vea bien, que lo que estoy emitiendo tenga sentido, tenga coherencia. Y por supuesto todo esto va a generar una meta, va a generar un propósito y nos va a impulsar a mejorar nuestras redes sociales. Cuando nosotros comencemos a dar estos cambios, todo comienza a fluir. Hay una frase maravillosa de Marcel Proust que dice, por cierto, filósofo francés, que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Todo esto tiene que ver con las metas. Para poder yo obtener una meta a mediano, corto o largo plazo, yo debo cambiar. Debo generar distintas modalidades, debo transformar mi método. Debo hacer cambios que sean progresivos para poder generar en las personas algún tipo de admiración. En este caso me estoy refiriendo a las redes sociales. Algo estoy haciendo que nos genera engagement, que nos genera conexión y que además a la gente no le interesa seguirme. Entonces eso puede ser una gran meta, revisar qué está sucediendo o qué estamos haciendo en nuestras redes sociales para que la gente sienta un poco más de admiración o que sienta un poco más de necesidad de seguirnos. Recordemos que hoy las estadísticas de ventas a través de redes sociales son muy altas. La gente está consumiendo contenido por redes sociales que luego puede comprar en persona. En este caso sería, por ejemplo, yo cuando vendo un video o cuando, mejor dicho, subo un video de X tema, la gente siente necesidad de aprender X tema conmigo y por supuesto yo lo puedo capitalizar. Así que todo esto va en función a las metas. Pónganle un tiempo límite a sus metas y sobre todo hágale seguimiento para ver cómo va. Y si por casualidad de la vida esa meta que usted se propuso a final de año, esa meta que lo movió, que lo llenó de emoción, que lo llenó de entusiasmo, pasan y pasan los días, pasan los meses y no se ha cumplido, tiene que hacer una revisión. Porque hay una palabra que a la gente le da un poco de miedo escucharla y sobre todo ejecutarla, que es claudicar. Claudicar es válido. Y claudicar es válido cuando entendemos que esa meta al final fue un sueño, fue utópica, fue una meta de otra persona que nos endosaron, como por ejemplo nuestros padres. Y claudicar es súper válido. Entender que no fuimos capaces de es sinónimo de madurez. Entender y aceptar que esa meta no era nuestra o que sencillamente no sentíamos conexión, no teníamos la capacidad necesaria para poder cumplirla. Para mí, eso es evolución. Así que este es mi mejor consejo en todo este podcast. Entender que hay metas a las cuales tenemos que decirles chao. Gracias por haber vivido un rato en mí. Gracias por haberme enseñado algo porque definitivamente no sirvo para eso. Pero si no somos lo suficientemente maduros, si no entendemos que las caídas no son fracasos, sino más bien son experiencias
y aprendizaje, definitivamente no le vamos a sacar provecho. Pero cuando lo hacemos, sí, esto definitivamente nos va a ayudar y nos va a potenciar. Entonces, mucho cuidado con esas metas que se nos hacen muy difíciles, mucho cuidado con esas metas que no somos capaces de cumplir, porque más bien cuando las dejamos a un lado tenemos espacio para poder incluir nuevas metas. Para mí, este tema es fascinante porque en los últimos 5 años me he propuesto metas muy importantes en mi vida. No son más de 5 al año, 5 metas grandes, 5 grandes propósitos, porque por supuesto que la vida es cambiante y todos los días nos podemos enamorar de ciertas cosas. Todos los días podemos cambiar de propósito, posiblemente. Ojo, hay propósitos que son perennes, que son para toda la vida. Y esto nos permite a nosotros ser bastante maleables, nos permite a nosotros ser resilientes, pero es imposible que nosotros comencemos un nuevo año y no tengamos metas por cumplir. Para mí eso es inconcebible, así que mi consejo es que por favor, en este fin de año, en este año 2019, que espero que para muchos haya sido un gran año, y los que no tuvieron un gran año, pues fájense y propónganse que el otro año sea grande. Escriban sus metas, redáctenlas en primera persona. Yo quiero en tal fecha y me pongo como límite tal fecha lograr esto porque estoy seguro que lo voy a lograr, para que usted vea cómo eso se internaliza en su subconsciente y comienza a trabajar en función a un propósito. Comienza a moverse en función a un deseo, a una convicción que le nace de sus ganas, de su alma, de su pasión, de su capacidad de razonar, porque sabe y porque entiende que nació para eso y porque sabe que puede lograr eso. Al final del día, somos lo que creemos. Entonces, las creencias al final del día, valga la redundancia, es parte de las metas. Yo estoy convencido que el año 2020 para Venezuela va a ser grande. Estoy convencido que nosotros somos parte del cambio. Y si nosotros ponemos un granito de arena y comprendemos que todo comienza por casa, tendremos un gran país. Y por supuesto, esto también se lo deseo a Latinoamérica, que en este 2019 ha estado bastante movida. En este 2019 ha sufrido como una especie de terremoto social, político, económico y casi que existencial. Así que para mi querida Latinoamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Chile, Nicaragua, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, México, y me atrevería a decir casi que el sur de la Florida, que hay un montón de latinos, mucha fuerza, mucho ánimo, mucha convicción, mucho trabajo, muchísima preparación. Y recuerden que tenemos que dejar a un lado esa falsa creencia de que somos esclavos, de que somos menos, de que somos inferiores, porque al final del día nosotros somos lo que queramos ser. Y tenemos que dejar a un lado esa creencia negativa para convertirla en una creencia que nos potencie a nuestro ser, a nuestras ganas y sobre todo a nuestra capacidad de hacer las cosas maravillosas. Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Espero que nunca se les olvide. Feliz año 2020. Que este año venga cargado de cosas maravillosas. Yo me despido por este 2019. El próximo año venimos con grandes sorpresas. Venimos con más contenido, con grandes entrevistas, porque para eso nació Así Lo Siento. Cuídense mucho, pórtense bien.